Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Verificando el sonido. Fantástico, bueno. Gracias a todos por estar. Vamos a dar comienzo a la primer clase de este nuevo sistema que va a estar a cargo del profe César y va a ser de aproximadamente 1 hora. Así que bueno, agradecemos a todos que estén. Recuerden que este curso se está grabando, pero que bueno, en el transcurso de la semana próxima, más tardar la otra, ya estará subido a la nube de Atre, donde también todos los socios podrán volver a verlo las veces que sea necesario. Así que bueno, le doy el pase al profe César y agradecerles a todos por estar. Profe, ¿anda por ahí? Profe. César. César. Guasolo, no te escuchamos. Sí, hola, ¿ahí me escuchan? Hola. Te olvidaste de prender el micrófono, César. No. Tuve que sacarlo del seteo y volverlo a poner. Bueno. Ahí está, bien. bueno, listo. Está, bueno, vamos a Listo, ya tengo es todo tuyo. Listo. Todo tuyo, profe, gracias. Ahí vamos. Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, bajé el brillo ahí. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ir a las chapas porque ustedes saben que es mucha info y en no mucho tiempo. Así que vamos directamente al grano. Hagan las preguntas que tengan que hacer directamente. Acá me van a avisar porque yo no los puedo ver ahora a ustedes, pero bueno. Como primera medida, y esto es importantísimo, recuerden que el microondas es el elemento más peligroso de todo lo que nosotros reparamos en el taller, o sea, de lo que, si todos hacemos más o menos lo mismo, por ahí hay alguien que se dedica a otra cosa y también es peligrosa, no sé, pero es mucho más peligroso que un televisor de tubo, que un televisor, ni hablar de un LCD, todo, porque tenemos mucho voltaje con mucha posibilidad de extraerle corriente. Y es muy factible de que mate a cualquiera, o sea, ustedes ya saben, y yo lo estoy diciendo acá, tienen que tomar las precauciones del caso. Bien, vamos entonces. El microondas lo podemos dividir en 4 secciones. La de generación de onda propiamente dicha, pero eso solo así no sirve. Después tenemos lo que es la parte de control, que es la que le da el tiempo, la potencia, que ya vamos a hablar de la potencia, y los distintos accesorios, digamos, o sea, cómo programarlo. Bueno, ustedes vieron que tiene un montón de funciones. Incluso está en la parte de control mecánica o la parte de control electrónica. Después tenemos las protecciones, todo lo que tenga que ver con protecciones, ya sea por temperatura o por apertura de puerta o de descarga, un montón de cosas. Y lo último, lo que son los accesorios, que son que el motor gire del plato, porque también tiene una lógica, no es un capricho. Incluso los primeros no giraban, las primeras versiones no giraban, recién entregamos uno de esos. Y bueno, tienen grill, tienen convección y tienen la combinación de todo, así que son 4 secciones. La que hoy vamos a ver, y vamos a ver lo más que se pueda, la ideal sería terminar, es lo propio de la generación de onda, o sea, el corazón del horno. Todo lo demás está hecho en función de generar onda y mantener al equipo funcionando y que no reviente y que no pase nada. Bueno, y la cabeza o el corazón de eso es el magnetrón. No nos vamos a adentrar a qué es lo que es un magnetrón, a cómo funciona. Básicamente yo les voy a decir, y recuerden esto primero. El magnetrón es una válvula, recuerden esto, es una válvula. Y esto es importante que lo sepan, ya van a ver por qué. Es una válvula que tiene una construcción determinada que resuena a una frecuencia de 2.45 GHz y emite una potencia de 700 vatios. O sea, es una válvula que tiene un rendimiento relativamente
promedio o no muy bueno, porque recuerden que de los 100 vatios, de los 1000 vatios que consume un horno más o menos, solamente que consume una etapa de alta tensión de todo el horno microondas, solamente 700 vatios se aplican en microondas. Hay un 30% que es pérdida, un 25%, un 30% que es pérdida. Y básicamente esa pérdida está en calor. Todos los que han reparado, ustedes lo tocan y ya saben que está súper caliente. Bueno, el horno, el magnetrón genera, no necesita mucho, necesita una tensión de filamento que es alrededor de 3 voltios y ya vamos a hablar de eso, no vaya a ser que quieran venir a medir los 3 voltios, ojo, ya vamos a hablar. Necesita una tensión de filamento de más o menos 3 voltios, de alterna 50 ciclos, como toda válvula necesita un filamento que caldee, y después él solo resuena a esa frecuencia que yo dije, y las ondas salen por la antena, y van directamente a la cavidad del horno. No nos importa mucho más, solamente voy a decir 2 cosas con respecto al magnetrón. Los imanes son fundamentales porque eso es lo que hace a la resonancia y a que las ondas salgan, digamos, salgan por acá, si no sería una válvula que resuena adentro y no pasa nada. Cuando un imán está rajado, ese magnetrón no sirve más. No vengan y dicen, no, tiene una fisurita, no sirve más. Punto, no hay discusión. Las aletas que tiene aquí son de refrigeración. Estas aletas deben estar bien ancladas, fíjense que están duras, yo no las puedo mover. Hay hornos en microondas que se empiezan a aflojar y uno trata de clavarlas y qué sé yo. Si lo pueden clavar y queda bien, está perfecto. Si quedan sueltas, no sirve más. Porque estas aletas son las encargadas de tomar el calor de las partes de la chapa, tomar el calor por acá y después la ventilación se encarga de sacar ese calor, empujarlo, ¿está? Si estas ventilaciones de aluminio están flojas y no se pueden clavar bien, ese magnetrón no sirve, porque posiblemente ustedes lo entreguen al trabajo, pero va a volver. Y si no viene en el periodo de garantía, va a fallarle el cliente y es una estafa, realmente. ¿Queda claro esos 2 puntos? Entonces, esto tiene que estar bien clavado y los imanes no pueden tener ninguna fisura, ninguna rajadura. Es fundamental. La antena, muchas veces cuando se chispea, que ya vamos a hablar de eso porque se chispea, es cambiable. Esto se saca y se pone otra antena. No tiene importancia. Con mucho cuidado se saca y se vuelve a poner. Tiene que quedar bien puesta. ¿Está? Porque tampoco es la antena está adentro. Es como un encapsulado de la antena, pero no se puede dejar al aire libre. ¿Está? Y aquí tenemos la conexión que es una conexión de 2 puntos. O sea, tiene 2 terminales. Se ve, para aquellos que nunca han reparado, son 2 terminales que corresponden al filamento. Pero además de corresponder al filamento, uno de los terminales es el cátodo de la válvula. Recuerden que dije que era una válvula. Uno es el cátodo de la válvula. Y el ánodo de la válvula es la carcasa. ¿Está? Como una válvula, como si fuese un tubo de televisión viejo. Es más o menos lo mismo. Lo único que hay, el filamento y el cátodo estaban separados. Acá no necesitan estar separados. Esto va puesto a masa y la masa tiene que ser perfecta. Por eso el magnetrón, además de tener el anclaje con los tornillos que van perfectamente atornillados al gabinete, también tiene esta especie de esponja dorada que aprieta y hace un contacto perfecto contra la cavidad. Muchas veces uno cuando pinta la cavidad, o sea, tiene que pintar la cavidad porque se chispeó o lo que sea, ya vamos a hablar también en su momento de eso, pero ahora no me quiero olvidar de esto, termina pintando esta parte y después no hace buen contacto. Y esto es fundamental que haga buen contacto, ya vamos a hablar por qué. Los dolores de cabeza que trae cuando esto no tiene un buen contacto, ustedes ni se imaginan. Entonces, en el momento de pintar, uno se le puede salpicar porque uno pinta del lado de la cavidad. La cavidad es donde uno pone el alimento, ¿se entiende, no es cierto? Y uno también le da un retoque del otro lado, sacando el magnetrón, le da un retoque de adentro para cubrir de pintura. Y se ensucia, esa parte donde va apoyado esto se ensucia. Bueno, inmediatamente hay que limpiarlo. Y después cuando esté seco hay que pasar una virulana o algo, pero esto tiene que quedar absolutamente limpio. O sea, donde esto apoya tiene que estar perfectamente limpio. Y todo donde apoya todo esto tiene que estar limpio, porque lo ideal es que tenga el mejor contacto posible. Recuerden que esto que es el ánodo termina siendo, es un conductor. Toda la chapa cierra el circuito con el transformador que ahora vamos a ver. ¿Está? O sea que esto, por acá, circula corriente. La misma corriente que le circula al magnetrón. ¿Está? Bien. Aquí adentro tenemos, ya vamos a ver en el diagrama, tenemos 2 capacitores
que están puestos para eliminar ruido, porque este magnetrón genera muchísimo ruido. De hecho, si ustedes lo abren, adentro hay dos bobinas gruesas. Esta conexión no va directamente al filamento, pasa por dos gruesas bobinas y después va al filamento. Eso, junto con estos capacitores, hacen un filtro pi, ¿está? Para que todo ese despelote de ruido que genera el magnetrón no salga hacia el transformador y de ahí no regrese hacia la red eléctrica, porque el transformador lo va a tomar como si fuese una señal que entra en un primario, aunque venga de un secundario, y lo va a meter a la red, ¿está? Entonces eso es fundamental. Cuando el magnetrón se pone en corto, generalmente, en la gran mayoría de los casos, es porque entre uno de estos terminales, uno de esos capacitores se pone a masa. Simplemente con sacar esto, que ya no sirve más, y reemplazarlo de otro magnetrón que le haya fallado otra cosa, obviamente no lo mismo, esto se reemplaza y el magnetrón sigue funcionando igual. Y ustedes miran, pero es viejo. Funciona exactamente igual. Y recuerden que los magnetrones que hoy se consiguen, que ya vamos a hablar también de eso, nunca van a tener la calidad de un magnetrón original. ¿Está? Entonces, es muy apropiado y no está mal hacerlo, cambiarle esto al magnetrón que se le pinche esto. Incluso se ve, uno lo saca y tiene un agujerito y pierde como un aceite, una cosa así. Se cambia y se soluciona. ¿Cómo se suelda la bobina que está adentro al terminal de acá? Lo empalman, lo ponen bien cerca, o sea, mucha superficie. Este es el terminal de la bobina y este es el terminal del conector. Los ponen así bastante encimados, bien pegados y los sueldan con una buena cantidad de estaño. Y es suficiente. Usted me dice, sí, pero se calienta. Nunca se calienta al punto de fusión del estaño. Ahora, si le hacemos una bolita muy chiquita, posiblemente con la vibración se rompa. Entonces, hagan una soldadura importante. Si quieren, le dan un par de vueltitas de algún alambre finito o de cable para tenerlos hermanados y ahí los sueldan. Pero yo les puedo asegurar que no hace falta. ¿Estamos? Bien. Bien. Eso es básicamente lo que tienen que saber del magnetrón. O sea, la medición del magnetrón son dos. Ya voy a decir la segunda. La primera es, esto lo pueden medir si quieren entre un punto y el otro. Nunca va a estar abierto. Nunca en la vida me tocó un filamento abierto, porque debe ser de un grosor muy grande. ¿Está? Lo que sí, si está a masa, uno de estos terminales con respecto a masa, en realidad uno va a dar continuidad del otro, porque esto no tiene prácticamente resistencia. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es cortar los terminales, la bobina adentro. Si esto sigue siendo esto lo que tiene continuidad con masa, listo, lo cambian. Si es el resto que tiene continuidad con masa, que es muy pocas veces ocurre, bueno, ese magnetrón no sirve más. Esa es una de las pruebas que hay que hacer. La otra prueba es mucho más simple todavía y se puede hacer sin sacar la tapa del horno. Como esto es una válvula, como dije hace un ratito, necesita caldear. Entonces, el magnetrón, cuando ustedes lo prueban, después de un rato o hace rato que no funciona o es la primera prueba que van a hacer, el magnetrón está frío. Y ustedes si hacen silencio, tampoco hace falta hacer tanto silencio, porque si les estoy diciendo que con la tapa puesta se puede escuchar igual, incluso con el ventilador del horno andando, el forzador de aire, se escucha. Ustedes van a escuchar, apenas arranca el magnetrón, un chirrido que dura 2, 3, no más de 4 segundos, y se apaga lentamente. Es un ruido muy característico y muy especial. Si ese es el chirrido de el magnetrón que se le está caldeando, que su filamento lo está caldeando, se está calentando la lámpara, la válvula, no la lámpara, la válvula. Me vino el viejazo. La válvula, ¿está? Si eso corta, en esos segundos, si ese chirrido corta, quiere decir que caldeó y el magnetrón lo más probable es que esté bueno. La única posibilidad que ese magnetrón esté malo es que no esté rindiendo. Bueno, ¿cómo es la prueba? Y bueno, ustedes ponen una taza, saben cuánto dura una taza para calentarse a determinada temperatura, lo ponen y va a durar más. Si ese chirrido no termina nunca, ese horno no necesita ni siquiera ser abierto, ese magnetrón no sirve porque ese filamento no termina nunca de caldear. Está abierto, como se dice el magnetrón, pero no es que esté abierto el filamento. Está, de hecho, el filamento les va a medir seguramente, sino que está abierto como función, digamos, como si fuese una válvula envejecida, que no emite, ¿está? Entonces, ¿queda claro? Si ese chirrido dura 3, 4 segundos, ese magnetrón 99% de seguro que está bueno, ¿está? La única posibilidad que, digamos, esté malo es porque no termina rindiendo, o sea, genera menos onda de lo que debe ser. Rara vez ocurre.
Y si ese chirrido se mantiene en el tiempo, digamos, uno lo deja 10 segundos, 20 segundos y sigue estando, eso quiere decir que ese magnetrón está abierto en su parte de generación de ondas. ¿Queda claro? Esa es toda la prueba que hace falta para un magnetrón. Nada más que eso. Fíjense que probar todo eso demora segundos. Lo más lerdo es haber sacado la tapa si es que hizo falta. ¿Bien? ¿Ya está? Vamos hasta ahí. Bien. Dejamos entonces el magnetrón. El magnetrón genera, yo dije recién, una frecuencia de 2,45 GHz, o sea, sería 2.450 MHz. ¿Por qué esa frecuencia? ¿Porque a alguien se le ocurrió? No, esa frecuencia no es caprichosa. Esa es la frecuencia a la cual resuenan las moléculas, o sea, resuenan más las moléculas de agua. ¿Y por qué con las moléculas de agua? Porque absolutamente todos los alimentos tienen agua. No existe el alimento que no tenga agua. Y entonces acá yo ya les estoy dando la pauta de que un alimento se cocina más rápido que otro, porque no todos tienen la misma cantidad de agua. ¿Está? Y también ahí está el punto por qué cocina distinto a una cocina de gas, de fuego quiero decir, sí, con fuego. ¿Se entiende? Porque la cocina con fuego calienta de afuera para adentro y en el caso de la microonda calienta, o sea, mientras la microonda pueda invadir el alimento, va a calentar igual afuera que adentro. Después hay toda una cuestión de que cuando va adentrando, supongamos poner un pedazo de carne muy grueso, va adentrando, en el centro llega menos porque se va perdiendo la potencia, es lógico. Pero también es cierto que la parte de afuera está siempre más seca y tiene menos agua, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra en juego la habilidad del cocinero. No nos vamos a meter en eso. Yo lo que quiero decirles es lo siguiente. No calienta absolutamente nada que no contenga agua. ¿Está claro? Y acá viene un punto que es, sobre todo, cómo hablar con el cliente. A todos les habrá pasado, sobre todo los que tenemos un servicio oficial, en donde viene el cliente y dice, o por ejemplo, hemos reparado un horno y lo llevan y viene al otro día llama y dice, el horno no anda bien porque me rompió el plato. Eso no existe. O sea, sí existe, pero a ese plato lo pusieron seguramente frío y húmedo o mojado directamente. Y entonces la generación de onda y el cambio violento de temperatura del agua que está sobre el plato o abajo, donde sea, porque si no es que tenga un charco el plato, pues la gente se hubiera dado cuenta, sino que esa pequeña capa que tenga de humedad se calienta tan violentamente que produce un cambio brusco de temperatura en ese punto y el resto del plato está frío y lo va a terminar partiendo. No existe ninguna posibilidad, o sea, si eso ocurre, ustedes ni siquiera, porque uno dice, bueno, tráigamelo al horno, que lo veo, que yo, no hace falta traerlo. No existe la posibilidad que la microondas rompa el plato. ¿Queda claro? Eso es así. Y la gente puede decir lo que quiera, pero ese plato estaba húmedo. ¿Está? Bien. Otro punto es mucha gente pone las rejillitas, se ubican las rejillitas las parrillitas, no las rejillitas. Las parrillitas donde después uno puede hacer, eso lo traen únicamente los que tienen grill, que es para dorar un poco la comida, la carne, esas cosas, para que tenga otra forma y otro sabor más natural, digamos. Muchas veces la gente apoya eso sobre un plato y eso lo han lavado antes y lo apoyan sobre el plato, lo cual está bien, pero no tiene que estar mojado. Entonces la chispa que hace entre eso y el plato lo marca el plato y le deja, por ahí no lo rompe, pero le deja una marca y van a venir a decir, pero puse esto y me marcó el plato. Y es lógico que marque el plato. Entonces, ¿queda claro? ¿El plato se puede romper cuando no gira el motor de abajo? Bueno, no. En teoría no se tiene por qué romper porque el plato no absorbe onda. El plato en un estado ideal, ustedes lo pueden poner, lo van a dejar 40 minutos en microondas y tiene que salir helado, como lo pusieron. Ahora, nunca existe la situación ideal donde el plato no absorbe humedad porque haya humedad en el ambiente. ¿Está? Quiero que se entienda el concepto. Ya me perdí de qué iba a decir. No, Jorge, pero ahí, bueno, pues tiene que ver con la humedad. Esto iba a decir. Entonces, esto quiere decir que si ustedes ponen, por ejemplo, un vidrio perfecto, un vaso de vidrio seco, perfectamente seco, lo pueden dejar el tiempo que quieran y el vaso no se va a calentar. Ustedes pueden poner cualquier cosa que no sea comida y no se va a calentar. Entonces me van a decir, ¿y puedo poner un ladrillo? Puse un ladrillo, primero que quién va a poner un ladrillo, pero puse un ladrillo y se calentó. Y sí, porque el ladrillo siempre tiene mucha humedad.
¿Está? Y se va a calentar firme. Y ustedes me dicen, pero yo pongo una taza y me hago un té y el agua, por supuesto, se calienta, pero la taza también se calienta. Bueno, la taza se calienta por la convección de la temperatura del líquido que está dentro de la taza y pasa hacia la taza. No es porque la microonda caliente la taza. Eso tiene que quedar claro. No les cambia mucho nada a ustedes, pero para que sepan cómo enfrentar a un cliente cuando viene con una pregunta, que no hay nada peor que nos deje pagando, o cuando viene con un reclamo, ¿está? Incluso es muy lógico que distintas tazas calienten distinto, eso depende de la posibilidad de convección que tenga. Incluso hay tazas de cerámicas compradas, esas muy bonitas que están decoradas, y se saben rajar un poquito, pero la taza no se rompe. Bueno, ahí entra humedad y esas tazas sí se calientan, y bastante. Bien, a ver, la parrilla de metal no tendría que estar cuando se usa como microondas. Exactamente, la parrilla de metal no tendría que estar cuando se usa como microondas, pero muchas veces la gente usa la función combi, de combinado, y entonces la deja porque quiere que se le dore mientras funciona la función combi. Es difícil hacerle entender esto al cliente. Entonces, bueno, cada cual ya sabrá cómo obrar. Lo importante es que ustedes sepan cómo es. Lo que nunca se debe hacer es usar la parrilla sin el plato, si se va a usar la microonda. La parrilla, si se va a usar solamente para dorar, se puede poner sin. La parrilla no puede apoyar sobre la chapa del piso si se va a usar la función microonda. Y ahora es lo que vamos a ver a continuación, y ya van a ver por qué va a salir solo. No, la de la mica ya lo vamos a hablar. Vamos despacio, no me apuren, muchachos, ya vamos a hablar, porque si no, déjenme que vaya por orden. La mica ya en su momento lo vamos a hablar. Te lo digo rápido igual. La mica, la onda tiene que salir tiene que entrar a la cavidad. Desde afuera, desde el magnetrón, tiene que entrar a la cavidad. La cavidad es una jaula de Faraday, donde no entra ni sale radiación, pero tiene que tener un hueco por donde entre la onda. Bueno, entonces, por ese hueco entra la onda, que eso se llama guía de ondas. Y el tubo por donde viene desde la antena hasta afuera se llama guía de ondas. El hueco se llama tapa de guía de ondas. No el hueco, sino la mica, el hueco se llama ventana de guía de ondas, y la mica, o algunos modelos, saben tener como el BGH el 16160, que es mecánico, un horno impresionantemente bueno, saben tener una tapa plástica. No importa lo que sea. Lo importante es que sea un material que sea transparente a la microonda, pero su función es que la grasitud y los vapores no terminen en el magnetrón, no pueden ingresar para adentro. O sea, la onda tiene que pasar, pero la mugre, los vapores y todo eso, la grasitud, no pueden ir para el magnetrón. Esa es la función de la tapa de guía de ondas. Bien. Bueno, ¿cómo detectar si el magnetrón falla intermitente? Es una buena pregunta porque se da muy seguido. Bueno, ya eso va a saltar solo. Yo creo que ya va a saltar solo con lo que voy a explicar ahora. Sí, va a saltar solo. La grilla. Bueno, yo recién dije que el magnetrón funciona únicamente con todo lo que son, hace vibrar, funciona básicamente haciendo vibrar a las moléculas de agua. Es la frecuencia a la cual está diseñada, ¿no es cierto? Bien. Eso nos da, a ver si lo tengo por acá. A ver esto, ahí está. Esto, si tomamos este punto, hasta acá, es un ciclo de 2,45 GHz. Esto tiene un espacio en el tiempo, un espacio un espacio físico, digamos, cuando va esta onda viajando, que de acá, o sea, si esta onda impacta en una superficie determinada, ¿no es cierto? Desde este punto que estoy marcando acá, desde el punto 0 hasta los 360 grados acá, van a pasar, no van a pasar, hay un espacio de 12,24 centímetros. ¿Queda claro? O sea, si esta onda impacta en algo, tenemos y la pudiéramos medir, tenemos 12,24 centímetros. Bien. Y desde acá hasta los 90 grados, que sería acá, nosotros tenemos que un ancho en el espacio real de 3,06 milímetros.
No, perdón, antes dije centímetros, eran milímetros. Perdón, qué barbaridad. No sé por qué dije centímetros. O sea, de aquí hasta acá son 12,24 milímetros. ¿Está? De aquí hasta acá son 3,06 milímetros. 3 milímetros, pongámosle. ¿Está? O sea que un cuarto de onda son 3 milímetros. Y ustedes me dirán, ¿y qué me importa esto? Bueno, no, esto es fundamental y esto es uno de los puntos que trae muchos problemas porque la mayoría de los técnicos no lo saben. Si yo tengo, vamos a suponer, cualquier cosa, a ver, la puerta enrejada del horno, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene esos agujeros y por qué todos los fabricantes los hacen con los mismos agujeros? Parece que se hubieran puesto de acuerdo. Es raro, ¿no es cierto? Bueno, nosotros si tenemos en un punto determinado de algo que pongamos adentro, esto, y a los 3 milímetros de ese punto vamos a tener este voltaje. Y entre los dos puntos, fíjense que tenemos el mínimo voltaje y el máximo voltaje. ¿Está? Si nosotros estamos irradiando una cavidad muy reducida de espacio y a donde le metemos 700 vatios de microondas, nosotros en dos puntos cualquiera de adentro del horno vamos a tener, de dos puntos cualquiera que estén separados 3 milímetros uno con el otro, vamos a tener mucho voltaje entre esos dos puntos. Esto parece una cosa muy de locos. Vamos acá. Esto parece algo de ciencia ficción muy de locos, pero esto es real. Nosotros en un punto cualquiera dentro de la cavidad tenemos un determinado voltaje y a los 3 milímetros de eso tenemos un voltaje muy alto con respecto al anterior. Si este era 0, por ejemplo, tomando una referencia, el siguiente va a ser un voltaje muy alto. Por eso es que las puertas de los microondas tienen todos los agujeritos más o menos iguales, para que no salten chispas entre el diámetro del agujero. Si trazáramos un diámetro en cada agujerito, no tiene que saltar chispas. Fíjense que los agujeritos son mucho más chicos que 3 milímetros. ¿Por qué? Porque la distancia es mucho menor y el voltaje entre esos dos puntos es mucho menor y ya no es suficiente para generar un arco ahí. Y si le sumamos a eso que está pintado con una pintura que es aislante, mejoramos la condición. ¿Está? Entonces muchas veces uno dice, vienen los hornos muy arruinados, qué sé yo, y con la rejilla de la puerta, con los agujeros agrandados, y uno dice, ¿por qué salta chispa? Si no saltaba chispa cuando el agujero era chico, ahora sí salta. Bueno, porque ahora se nos llegó a los 3 milímetros, o por ahí pasó los 3 milímetros, estamos en los 9 milímetros, y como yo mostré recién acá, estamos entre este punto y este, que es más o menos la misma situación de recién. Tenemos el máximo voltaje, ¿está? Entonces, decís, tenemos 9 milímetros y ahora me salta la chispa. Y es lógico porque tenemos los dos puntos de mayor voltaje. El caso de los 3 milímetros es más complicado porque para saltar 9 milímetros hay una atenuación, ¿no es cierto? Por el aire se le complica más. Es como un rayo. Mientras más lejos esté, más difícil que caiga. ¿Está? Mientras más se acerca a la Tierra, es más fácil que caiga. Siempre hay una resistencia ahí. Pero es la misma situación. Y esto ocurre exactamente por la misma razón cuando la ventana de guía de ondas se arruina por el chisperío, porque la mica empieza, ¿por qué se quema esa parte? Porque la mica empieza a juntar grasitud y mugre. Bueno, la grasitud obviamente siempre tiene humedad, no existe la grasa sin humedad, no existe. Entonces ahí empieza a trabajar como si fuese un alimento muy cerca de la microondas. Hasta que tarde o temprano eso hace la chispa genera carbonilla, la carbonilla quema la pintura de la cavidad en ese sector y ya la mica tiene un potencial y la chapa tiene otro potencial muy cercano, cientos de voltios, no hace falta que sea muy alto, pero se genera un arco que empieza a arruinar la pintura y después se genera carbono, por la quemazón se genera el carbono y el carbono es conductor y ya es una cosa descontrolada. ¿Se entiende? Y llega un momento en que eso es tan grande que se arruina la tapa de guía de ondas, se rompe, se come, digamos. Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es darle una buena terminación con la lima. No tienen que quedar puntas, porque una punta es como una antena, ¿está? Tiene que quedar lo más liso posible. Hay un horno muy viejo, seguramente todos los que reparan se van a acordar, que tiene la ventana de guía de ondas normal,
y arriba tiene una ventanita más chiquita que tiene unos pocos milímetros, que es a lo largo, ¿está? Generalmente ahí es donde se produce el arco. Y uno lo lima y lo deja perfectito y salta chispas ahí. Y dice, pero si antes el agujero era más fino, o sea, el espacio era más fino y no saltaba, yo ahora lo estoy dejando lindo, y salta, y no hay forma, y no hay forma, y no hay forma. Bueno, el problema es que nos acercamos mucho a esos 3 milímetros o 9 milímetros. Y no lo podemos solucionar. La única solución posible en ese caso es agarrar una moladora y agrandarlo lo suficiente para que ya el arco no tenga fuerza de saltar. ¿Se entiende? Es un laburazo, pero no queda otra, ¿eh? No se le puede hacer nada. No me empiecen a pensar con que le ponemos un papel aluminio. No. Hay que agarrar la moladora muy prolijo, hacer un corte, y el corte encima no puede ser que, bueno, lo hago en esa parte y vengo en caída para no tener que... No. Tiene que ser parejo, porque cuando vengan en caída, en un momento se van a encontrar con los 9 milímetros o los 3 milímetros y les va a saltar el arco. ¿Se entiende? Esto que estoy explicando... sí, creo que es un Whirlpool, sí, me parece. No, sí, no, ese es otro, ya sé. Vos, el que me hablas del Whirlpool, Jorge, el que es de acero inoxidable. No, yo el que estoy hablando creo que es un VGH viejo, de casi 20 años. En el Whirlpool de acero inoxidable a mí nunca me tocó que se arruine así la guía de ondas. Es fantástico ese horno. Ese horno lo pulís un poco y ya está. Creo que es un VGH viejo, de más de 20 años, porque es anterior al 24960. Creo que es o el 28560, uno de esos dos. Bueno, no me importa, no tiene importancia. O sea, lo que les quiero decir es que tengan muy en cuenta esto. Parece una cosa de loco, pero los que se han dedicado a radiofrecuencia saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? La onda, cualquier onda, en el espacio, o sea, en el aire, ocupa un espacio geométrico, lineal. Si yo me paro en un punto determinado y la onda es muy chica y como pongo de muy alta frecuencia, digamos, no 12 milímetros, pero supongamos una onda que tenga 2 metros, por ejemplo, que su frecuencia me haga que el ancho de onda sea de 2 metros, yo entre el 0 y los 90 grados tengo el máximo punto. Entonces serían 50 centímetros. Si yo pongo un pie y el otro pie lo pongo a los 50 centímetros y esa onda es muy fuerte, me va a electrocutar. Eso es así literal, eso ocurre y es así. Y en la microonda es muy complicado este tema. Y por eso se generan muchas chispas. ¿Está? Otro de los grandes problemas de esto mismo es cuando, por eso yo recién les dije, cuando esto no apoya bien, se producen también las chispas. Y esas chispas terminan tildando a la parte electrónica cuando es electrónica y no es electromecánica. ¿Está? Muchos dicen, pongo el horno y a los 10 segundos o 5 segundos se tildan. ¿Qué ha tildado? Todos los números tildados. ¿Cómo saber si el problema está cuando arranca la microonda? Bueno, es muy fácil. Desconecten el magnetrón y si el horno sigue andando, normal, por supuesto no va a calentar, sigue andando, el problema está cuando esto genera la chispa, genera la onda, porque en algún punto hace chispa. Lo vuelven a conectar, vuelve a producirse el problema, lo vuelven a conectarse, el problema desaparece. Claramente hay una chispa, no busquen ninguna otra cosa. Está una chispa que termina en masa y la masa del horno, recuerden esto, la cavidad, todo el gabinete del horno está puesto a la masa del microprocesador porque es la masa de la placa electrónica. Y esa masa también está puesta a tierra en el terminal de tierra. Y ahí voy a darles un punto. ¿Por qué dije que no se puede medir el filamento de esto? Porque el filamento, si bien es cierto que son 3 voltios, está puesto a 1900, 1800 voltios son negativos, pero no importa, son 1800, 1900 voltios con respecto al filamento. ¿Está? O sea, el filamento tiene 3 voltios entre sus terminales y la alta tensión son más o menos 1800 voltios negativos con respecto a la carcasa. O sea que entre estos dos puntos yo tengo 3 voltios, que para ese voltaje es casi el mismo potencial, pero este voltaje también de 3 voltios entre las patas está a menos 1800 voltios de la carcasa. Entonces, si ustedes quieren venir a medir el filamento, porque dice, total son 3 voltios, es cierto,
Pero esos 3 voltios están a 1800 voltios con respecto al chasis. Y ustedes me dicen, bueno, pero no voy a tocar el chasis. Sí, pero estás parado sobre la tierra. ¿Se entiende? Y el horno debería tener toma tierra. Y si el horno no tiene la toma tierra, no importa porque hay un filtro Y en la entrada, donde va la entrada, digamos que son un capacitor de fase a tierra y un capacitor de neutro a tierra, y por ahí va a circular y algo va a sentir. No se puede medir tensión en el magnetrón, salvo como vamos a hacer ahora con una sonda de alta tensión, que tampoco es necesaria, porque ¿para qué la medirían? Si ustedes acá esto está bueno, si el transformador, que ya les voy a explicar cómo se mide, está bueno, no necesitan medir nada. Y si ahora vamos a hablar cómo se mide el diodo y cómo se mide el capacitor. No necesitan correr semejante riesgo de ir a medir tal cosa. ¿Queda claro ese punto? Es fundamental. Es fundamental. ¿Está? Bien, parece que no hay preguntas. Bien. A ver cómo... Bien. Vamos a pasar entonces... Después, este es el circuito, vamos a esta parte, a ver. El circuito del magnetrón es tremendamente simple. Ahí está. Tenemos un transformador de alta tensión que multiplica más o menos por 10, Esto es importante que lo sepan, o sea, acá entran 220 y acá salen más o menos 2000 voltios. Bueno, acá lo dice, 2000 voltios. Ahí está la tensión de filamento marcada, ¿ves? 3,3 voltios. Bien. El transformador hay 2 formas o 3 formas de probarlo. Nosotros lo que usamos acá en el taller, el 99% de los casos es la serie. La lámpara en serie, así de simple. Y usted me va a decir, bueno, ¿yo cómo sé? Bueno, háganla fácil. Agarren un horno que ande, que esté funcionando y conéctenlo en serie. A ver, para que tengo una pregunta. César, lo único que cuidaba antes de tocar es descargar el capacitor. Sí, bueno, respondo eso, sigo. Como se ve acá, el capacitor este queda cargado, pero no mucho tiempo porque todos vienen con una resistencia en paralelo. Tarda más o menos 30, 40 segundos en descargarse. Ahora, no se confíen tampoco porque hay capacitores que son medio berretones y o no traen la resistencia o es muy grande o no sé qué porque pasa un buen rato y no descarga. Lo que sí, nunca descarguen el capacitor haciendo un corto acá. Ustedes ya saben eso, que el capacitor no se debe descargar nunca haciéndole un corto entre los terminales, porque se produce una corriente muy grande. Esto va para cualquier capacitor, no para esto, ¿no? Esto se genera una corriente muy grande que a veces lo puede dañar. Siempre es importante descargarlo con una resistencia entre sus 2 terminales, porque el capacitor es de 1 microfaradio más o menos y se descarga con nada prácticamente, ¿está? Bueno, a ver, tengo otra pregunta. ¿Por qué cuando cambiamos una parte podrida de la chapa tiene que estar soldada? Bueno, no nos adelantemos tanto, vamos por parte. Si no calienta esa parte... bueno, te lo voy a contestar ya, porque es por lo mismo que expliqué recién. Cuando la chapa está podrida, empieza a saltar arcos, ¿me entendés? El contacto tiene que ser perfecto. ¿Para qué? Para que entre una... Voy a poner la cámara. El contacto tiene que ser perfecto entre las 2 partes, porque si hay espacio físico entre las 2 partes, hay diferencia de voltaje porque la onda impacta un punto acá, pero el otro punto que impacta en el otro tiene otro voltaje. O sea, lo que genera esa chapa, tiene diferencia potencial. Entonces se produce el arco. ¿Está? Todo lo que esté dentro del horno, que sea metálico o que sea conductor o lo que sea, tiene que estar perfectamente unido. Si no, se generan las chispas. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, pone alguien algo de metal, una bandeja de metal, que se puede poner una bandeja de metal. Mientras el metal sea grueso, se puede poner. Ahora, ¿por qué? Porque nunca va a generar nada, porque es demasiado, digamos, para que le haga algo. Ahora, si ponen, por ejemplo, un CD, que yo lo hice alguna vez paveando, en el acto se empieza a hacer un chisperío bárbaro, pero porque la lámina del CD es tremendamente finita y las corrientes que se generan un cortocircuito y pasa a ser un fusible. Ahora, si ustedes ponen, por ejemplo, yo cuando caliento el café, por ejemplo, dejo la cucharita adentro, no pasa nada. Siempre que, de la taza, ¿no es cierto? Siempre que
al girar la cosa metálica, no es recomendable igual poner algo metálico porque termina absorbiendo onda y perdemos rendimiento. Siempre que eso metálico no toque contra la cavidad, contra las paredes de la cavidad, no pasa nada. Si toca las paredes de la cavidad, o pasa, a veces ni siquiera hace falta que toque. Si pasa a 1 milímetro, posiblemente salte el arco. Acuérdense que ahí hablábamos de 3 milímetros. Bueno, pero está la pintura que también ayuda a que la chispa no salte. Pero la pintura está de una sola cosa, no está en la bandeja o la fuente que pongamos. Bueno, sí, o puede estar pintada, no importa. Bueno, pero si toca o pasa muy cerca, puede saltar el arco y nos despinta el horno. Mucha gente ha venido con equipos a hornos en garantía a reclamar que se les despintó, que le hizo una chispa ahí. No, señora. Acá usted puso algo de metal. Me lo puede pelear a muerte, pero usted puso algo de metal y ha tocado contra la pared. ¿Está? Nosotros en esos casos, ¿qué hacemos? Bueno, como si la pintura no salió, no se arruinó, lo pulimos bien y queda lindo de nuevo y no pasó nada. Y si no, bueno, va a haber que hacerle un toquecito con un escarbadiente o algo donde se hizo la chispa y pintarlo de nuevo. ¿Está? Bueno, van preguntando mucho. No, remachar no sirve remachar porque no es contacto bueno. Un sachet de salsa, sí, un sachet de salsa hace estragos y el sachet de salsa desde adentro, como no me acuerdo cómo se llaman ahora los tetrabric. Bueno, no nos vayamos mucho por las ramas. Nosotros cuando los gabinetes están agujereados, esto lo cuento como experiencia propia, cuando el gabinete está agujereado nosotros lo devolvemos al equipo, porque la solución que tendría es desmantelarlo, llevárselo a un chapista que le agregue el pedazo, después lo pinte bien con epoxi y después rearmar todo. Económicamente a nosotros no nos es rentable y si se lo trasladamos al cliente no le es rentable al cliente. Es una cuestión ya meramente comercial que prefiero pasármela de largo porque nos vamos a ir en el tiempo. Bueno, entonces vamos de vuelta al circuito. El filamento lo único que hace, como yo expliqué, es caldear el circuito, el bobinado de filamento lo único que hace es caldear al filamento. Acá están las dos bobinas que están dentro del magnetrón y los dos capacitores que están dentro del magnetrón. ¿Está? Bien. Estos son los del capuchón blanco que dije recién que se ponen en corto. Esto no necesita mayor medición. Se mide acá, entre estos dos puntos en el magnetrón. Si da bien, se mide entre estos dos puntos en el magnetrón con el ómetro, ¿no es cierto? Si da bien, esto da un corto, obviamente. Está. El bobinado que siempre en el 99% de los casos se pone en corto es este. ¿Y por qué? Y porque es una cuestión lógica, porque es el bobinado que tiene muchas vueltas y el alambre es más fino. Y entre una capa y otra, a ver, vamos acá, y entre una capa y otra del bobinado queda mucho voltaje. El bobinado este levanta, por ejemplo, del punto primero, levanta un voltaje, cuando la bobina que viene por acá ya tiene otro voltaje. Entonces es muy normal que por humedad o lo que sea, salten las chispas entre estos dos y ustedes ya saben que un transformador en corto, con una sola espira, no necesitamos más que eso, con una sola espira en corto, ese equipo ya tiene un hiperconsumo porque es un cortocircuito, ¿está? No pasa lo mismo con las bobinas en corriente continua. Ustedes lo saben bien que si tiene 1000 vueltas pueden tener un 20, un 30% y la bobina sigue funcionando con menos potencia, con otras características, pero no pasa nada. Un bobinado en alterna de 1000 vueltas con una sola espira en corto está totalmente arruinado, porque eso pasa a ser un secundario en cortocircuito. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cómo se prueba un transformador? Volvemos al punto donde estamos. El transformador nosotros lo probamos en la serie. ¿Cómo hacemos? Bueno, ya sabemos con nuestra lámpara en serie, el día que tengamos otra lámpara en serie de otra potencia, tendremos que aprender de nuevo. Pero es muy simple, ustedes agarran un transformador, lo conectan en serie y ven cómo prende la lámpara, ponen otro, lo ponen en serie y ven cómo conecta la lámpara, hasta que hay uno que prende más. Nunca va a prender menos. Siempre va a prender, salvo que sean transformadores más grandes. Pero la diferencia tampoco es mucha. Cuando prende de más la lámpara, ese transformador está en corto. Así de fácil. Otra prueba, si tienen duda, es, por ejemplo, hacer andar el primario de un transformador, o sea, al lugar de conectarle 220, conéctenle 12 voltios de un trafito de 12 voltios que tengan tirado por ahí en el taller, de un radiograbador, no importa. Con 12 voltios, 500 miliamperes anda bien. Le ponen al primario, a donde irían los 220 del transformador de magnetrón, le ponen 12 voltios. Del otro lado tienen que tener, recuerden que multiplica por 10. Entraban 220, salían más o menos 2000. Entonces, entran con 12, tiene que salir más o menos 110 voltios del otro lado, 100, 120 voltios. Si le da 120 voltios, está perfectamente bien.
A veces no nos sirve esa prueba porque muchas veces el bobinado con poca tensión generada en el secundario, en los 2000 voltios, no alcanza a hacer el arco y parece que está bueno. Y en realidad el arco salta cuando hay tensión. Con 120 voltios no va a saltar nada. Entonces a nosotros nos resulta muy práctica la prueba con la serie. ¿Está? Y les digo más, con la serie nosotros ya estamos cancheros de que probamos. Supongamos, la serie prende mucho, desconectamos el magnetrón. La serie prende poco, prende normal, listo, el magnetrón está en corto. Si con la serie prende mucho, desconectamos el magnetrón, sigue prendiendo mucho, desconectamos, por ejemplo, esta salida del trafo que va hacia el capacitor. Si ahí prende menos, quiere decir que hay un corto acá o acá, porque el magnetrón ya lo desconectamos. ¿Está? ¿Por qué desconectamos primero el magnetrón? Porque es lo que generalmente falla. Entonces, ¿para qué vamos a estar desconectando otras cosas? Vamos directo al magnetrón. Entonces, por descarte, vamos levantando hasta que baja el consumo. Yo les doy un secreto. Cuando todo el equipo funciona bien, cuando todo está bien, magnetrón, diodo y capacitor está bien, y ustedes, por ejemplo, esto es una prueba que tienen que tener mucho cuidado, nosotros la hacemos. Conectamos en serie, y lo prendemos al equipo, al microondas, y el magnetrón lo tenemos desconectado, ¿no es cierto? Lo agarramos con una pinza con muy buena aislación. Ojo con lo que estoy diciendo, mucha precaución, mucha precaución. Entonces, por eso lo hacemos en serie, nunca lo hacemos directo. Con una pinza conectamos un terminal del magnetrón, va a hacer una leve chispita, es lógico. Cuando conectamos el otro terminal del magnetrón, la lámpara en serie baja un poquito su iluminación. Ustedes dicen, pero si le aumentaron el consumo. No sé exactamente bien qué pasa, creo que es porque resuena y el consumo se disminuye, estando en serie. ¿Está? Algo pasa ahí, nosotros no nos interesa demasiado. La verdad que con eso nosotros sabemos que toda esa etapa está bien. Después el diodo se puede medir con un tester y el capacitor se mide con un tester. Si ustedes miden el capacitor con el tester y da corto, está en corto, no hay vuelta que darles. ¿Está? Si el diodo lo miden con el tester, con el ómetro, por supuesto, y da corto, está en corto, no hay vuelta que darle. Ahora, hay veces que uno tiene dudas, lo mejor para esos casos es usar la serie. Ustedes si conectan el diodo en serie, o sea, yo acá tengo... ¿Dónde están los cables? Acá. Nosotros usamos estos dos cables. Del otro lado, esto que lo enchufamos en la lámpara en serie, ¿no es cierto? Bien. Estos dos los ponemos en el diodo. A ver, tenía un diodo por acá. No importa cuál en cuál, lo ponemos así y la lámpara prende a la mitad. ¿Por qué? Y porque rectifica la mitad. Queda en media onda, ¿no es cierto? Y el capacitor es más fácil todavía, porque el capacitor lo ponemos en serie, así y así, y va a ser una chispita cuando lo pongamos, chiquita, muy chiquita, que nota que hizo contacto, pero la lámpara en serie no va a prender. ¿Por qué? Y porque el capacitor es de un microfaradio. No va a prender, no hay forma que la lámpara prenda con un capacitor de un microfaradio en serie. ¿Está? Los capacitores son todos más o menos iguales. Vamos a ir a este circuito, a ver. Andan en 1.15 o 96, o este de cuánto era, o 0.95, este de 0.90. Mientras más chico es el capacitor, menos se exige al magnetrón. Nosotros no andamos con mucha vuelta, ponemos lo que conseguimos y tratando de elegir un poquito de calidad. ¿Está? Hay casos como los hornos microondas, los modelos BGH 24960, que para mí es el mejor microondas que existe porque es fantástico, pero es un horno que tiene 20 años. Es un horno que calienta muy mucho y cuando se quema el magnetrón no se lo puede reemplazar porque se lo puede reemplazar y anda, pero no dura. ¿Por qué? Porque el magnetrón original es muy bueno y está sobreexigido. Alguna forma en su diseño tiene. Entonces, en ese caso, cuando se cambia el magnetrón, lo mejor que se puede hacer es achicarle el capacitor. ¿Está? Este circuito es un doblador de tensión. Pero un doblador de tensión de una relativa alta impedancia. Por ejemplo,
Si desconectamos el magnetrón, ya de entrada, acá tenemos 2000 volts de alterna y acá en vacío tenemos más o menos unos 3000 voltios. O sea que no es un doblador tan bueno. Bueno, en realidad todos los dobladores funcionan un poco así, nunca doblan del todo, ¿no es cierto? Bien. Y cuando nosotros conectamos el magnetrón, en el momento en donde arranca el magnetrón que está frío y está caldeando el filamento, nosotros si medimos esta tensión, acá tenemos más o menos 3000 y pico voltios, pero enseguida, cuando empieza a caldear y el magnetrón empieza a emitir onda, este punto baja hasta quedar en los 1800 voltios. Ahora vamos a hacer la prueba. A ver, tengo pregunta. ¿Podés ponerme el gráfico del trafo? Bueno, ahí lo estoy poniendo. Me tocó un caso en que un micro calentaba los capacitores, 3 me quemó y no lo pude solucionar. Bien, bueno, eso lo íbamos a hablar en la próxima clase, pero te lo voy a decir ahora. No existe posibilidad que un equipo queme los capacitores. Son malos los capacitores. ¿Está? Lo mismo pasa con los diodos. Si esta consulta es muy normal que me la hagan, no existe la posibilidad. Si se quema el capacitor o se quema el diodo reiteradamente es porque son malos. No hay otra posibilidad. Otra cosa que les voy a decir, que no la tengo anotada y me olvidaba. Los magnetrones funcionan con esa tensión. A ver, para. Un horno microondas con 220 voltios funciona. Un horno microondas con 230, 240 voltios funciona, pero se quema el fusible de alta tensión de 0.7 o 0.8 amperes o 0.9 en algunos. Porque es tanta la microonda que genera que se pasa de potencia y se quema. Por eso el fusible de alta tensión no hay que reemplazarlo por un alambre, muchachos. Se pone el fusible que va. No consiguen de 0.7, pónganle de 0.8, de 0.9. Pero no se pone un alambre. Eso no existe. Por algo antes no lo traían y ahora lo están trayendo. Ustedes miran, sí, cuesta 5 o 6 lucas. Lo va a pagar el cliente, no lo van a poner ustedes. ¿Está? Bien. Pero un horno así en contrapartida... bueno, y eso que dije recién, cuando viene un fusible de alta quemado y no encuentran el problema, no se vuelvan locos. El fusible de alta se quemó porque la tensión subió de red o porque hay algo que ha tocado en la cavidad y ha tenido una sobreexigencia de ondas. ¿Está? Si ustedes ponen el fusible y lo prueban un buen rato, nosotros ponemos un bol con agua y lo ponemos 20 minutos. Si eso anda y el agua sale casi hervida, está listo, no pasó nada. Hay algo que al cliente le ha tocado en algún punto y se ha quemado. O por ahí el fusible por esas cosas estaba al límite y se quemó. ¿Está? No busquen alternativas con el fusible de alta. El fusible de línea es otro tema que lo hablaremos en otro momento. ¿Está? Yo estoy hablando del fusible de alta. Bueno, dicho esto, lo que estaba por decir recién es que el horno microondas, por debajo de los 200 voltios, muchos no calientan ni 1 grado. Entre los 200 y 210, 211 trabajan con menos potencia. Y ningún horno por debajo de los 180, 185 voltios, ninguno va a calentar nada. Nosotros tenemos pruebas, una vez tuvimos un problema acá en Río Cuarto, hace muchos años, y nosotros hicimos un estudio, hicimos un relevamiento de todos los hornos que venían con ese problema en invierno, en un invierno. Y eran todas zonas que tenían problemas de baja tensión de línea. Solamente no hicimos relevamiento 1, que era de la zona, y no íbamos a andar averiguando el barrio, era 1. Pero lo hicimos más o menos con 20 y pico aparatos. No funcionaban a determinada hora en invierno. Hicimos la consulta a BGH y BGH de Ingeniería nos dijeron que a partir de ese modelo puntual, a partir de los 198 voltios no calentaba ni 1 grado. ¿Está? Nosotros otros hornos con un poquito menos sí nos funcionaba mal, pero funcionaba. Pero abajo de los 180, 185 no esperen que caliente. ¿Está? No, a pesar de que el plato gira, la luz prende y la electrónica, obviamente la electrónica va a funcionar porque con mucho menos también anda. ¿Queda claro este punto? Y es muy importante para poder enfrentar al cliente. No sé qué dice ahí, Gerardo, no te entiendo lo que pusiste. Bueno, 1 ampere puede ser como límite, ¿no? Se puede dejar estirar el hilo, bueno, no sé. Desarmar, sí. Sí, se puede, hemos reemplazado, pero mientras le pongan el alambre que corresponde. El resorte, bueno, eso todos lo saben, no sé si te lo explico, lo digo rápido. El resorte que tiene adentro es para hacer el fusible, para que sea un fusible rápido. ¿Está? Eso le está haciendo tensión y cuando entra a dilatar, tira y lo corta.
Es al revés de los fusibles que vienen dentro como en esa especie de arenilla que son lentos. Se va disipando y demoran en prender. Que son los de línea generalmente que se usan en los microondas. Bien. Bueno, yo les voy a hacer una prueba rápida porque al final si no armé todo este circo. ¿Cómo es el consumo? No el consumo, qué burrada que dije. Vamos a medir, vamos a sacar esto. Vamos a medir en un microondas cómo es el consumo. Lo voy a poner directo, obviamente. A ver, acá está el cable. Haceme acordar. ¿De qué es ese cartel? Ah, yo no sé. A ver, a ver, para. A ver, ¿por qué está ese cartel? Yo no sé por qué está ese cartel acá. Yo acá no lo veo, no sé. Bueno, alguno de los que esté ahí en la sala me puede decir de qué es ese cartel. Ah, ¿ustedes ven un cartel acá? No, para. No, ya está, No se ve ningún cartel. No, lo tenía yo en mi monitor y como tengo otro monitor más, está bien. Vamos a de vuelta acá. No, para. Vamos a enchufar el horno, directo. Bueno, ahí lo escucharon. Y vamos a agarrar esta punta que todos, o sea, no todos, no sé si todos, pero los técnicos viejos de televisión han usado alguna vez la sonda para medir. ¿Se acuerdan de los tubos, no es cierto? Bien. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? El magnetrón. Pero el magnetrón es bastante difícil para que yo pueda acceder acá. Ah, esta punta va masa, obviamente. ¿Cierto? Esto va masa. En una buena masa. Lo ponemos. Y este va a ir en el punto, en este, hay un circuito, en este punto, ¿no es cierto? Donde se une magnetrón, capacitor y diodo. Esto, recuerden, siempre es muy fácil la configuración. Me dicen, me lo trajeron todo desarmado, ahora no sé cómo va. Del transformador va directo al capacitor. Acá no hay otra cosa. Del capacitor va al diodo y al magnetrón, no hay más nada. Y el diodo va de una sola forma, porque esta parte es atornillable al chasis. ¿Está? O sea que pueden traérselo totalmente desarmado y ustedes saben cómo va. Esto, acá hay un gran mito. Este punto puede ir a cualquiera de los dos del magnetrón. Usted me va a decir, no, pero hay bibliografía que dice, yo he conectado cientos de magnetrones o más quizá, imagínense, casi 40 años reparando estas cosas, y vos lo pones en cualquiera de los dos lados y es exactamente lo mismo. Algunos te dicen que hay, lo nombran como A y A', qué sé yo. En cualquiera de los dos lugares es exactamente lo mismo, porque el filamento es tan grueso y el cátodo puede estar a una diferencia de 3 voltios, cuando estamos hablando de casi 2000. ¿Está? Bien. Bueno, hay un texto medio largo ahí, después lo leo, Jorge. Bien. Bueno, vamos de vuelta a esto. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Y en este punto, que es la unión del magnetrón, capacitor, diodo. Bien, y ahora le vamos a dar power. Y fíjense en el tester el voltaje que me va a dar. Fíjense que va a arrancar en un voltaje alto y va a disminuir. ¿Está? ¿Dónde está la tecla? Ahí está. ¿Ven? Y terminó en 1700 voltios más o menos. Arrancó en 3000 en vacío. ¿Está? Bien. Eso es más o menos a modo que ustedes vean. Estoy diciendo es verdad. Bueno, una prueba para vamos a sacar esto, así mejor. Una prueba nosotros para hacer mucho, los hornos que son que tienen el electrónico. Los mecánicos también se puede hacer, tiene que estar apagado en la perilla del timer. Es conectar directamente este clip, vamos a usar los conectamos directamente en el transformador, sin desconectar nada, porque la parte electrónica no está abierta, o sea que no hace falta desenchufar nada. Y entonces nosotros ahí, voy a conectar la serie, yo les voy a mostrar cómo prende más o menos. Se me han enredado todo. Ahí está, tíralo por ahí. Así.
acá, a ver si... ¿Cómo prende la nuestra, que es de 200 vatios, cuando enchufe la serie? ¿Ven? Ahí está. A ver si se ve. Ah, no se va a ver bien. No, es imposible lo que quiero hacer. Ahí, bueno, miren, ahí lo voy a prender. ¿Ven? Es difícil, tendría que alumbrarlo de más lejos. Prende un poco menos de la mitad. Ustedes tienen que hacer esta prueba en sus talleres con la lámpara en serie que ustedes tengan, con un horno que anda perfectamente bien, y ya saben cuando el horno no anda perfectamente bien. Bien, déjenme que revise un poquito si he dado todos los temas, porque ya estamos sobre las 8 y la idea es cortar sobre las 8. Otra cosa que les tengo que decir, porque esto sí se lo tengo que decir sí o sí. Así como yo dije que la rejilla, o sea que el magnetrón tiene que tener una perfecta masa para que el circuito cierre, el transformador, ¿a dónde estaba? Acá está. Fíjense, este punto del transformador está puesto a masa. Este punto es un remache, si ustedes lo ven, es un remache que está arribita siempre en el transformador. ¿Cómo termina el contacto? Con los tornillos. A ver si lo logramos ver. Del contacto, tornillos que ustedes ven ahí, que no es que son tornillos para que el equipo parte, pero tiene limpio cuando a veces viene y por ahí, el punto tiene que estar perfectamente limpio. Mientras más tornillos, que es el punto del circuito, si no, no tiene muchas chispas dentro aquí, y es voy a decir, no me escucho si no estando la promesa que hicimos. A nosotros para que ustedes vean la importancia de la chispa, nos ha tocado, y ya van a ver esto, nos ha tocado hace muchos años un horno marca Noblex, lindo horno, muy grande, que el motor giraplato era metálico. El eje del motor giraplato era metálico. Vieron que ahora son todos plásticos. Ustedes me ven todo plástico, una porquería. No, perfecto que sea plástico. Ese horno nos volvió loco. Cuando empezaba a generar microondas, el horno se tildaba. Se tildaba, había que desenchufarlo y volver a enchufar porque quedaban todos los números así y se tildaba. Resulta ser que había empezado a tener juego, por tanto tiempo funcionando, había empezado a tener juego el buje, entonces empezó a hacer chispas entre el buje y el eje, por el mismo juego que tenía. Y se fue comiendo y fue empezando a aparecer carbono, y la chispa era importante. Ese horno nos volvió loco. Imagínense ustedes, para que nosotros llegásemos al punto, buscamos la chispa por todos lados. Otro lugar donde se hace mucha chispa también es arriba, en los grills, en los tornillos y en las cerámicas. Se genera carbono y empieza a hacer la chispa con los tornillos. Ahí hay que limpiar todo, rasquetear, sacar todo el carbono y cambiar el tornillo y, si es necesario, darle un toquecito de pintura. O sea, toda chispa que ande dando vuelta hay que eliminarla sí o sí. Pero es fácil a veces encontrarlo porque uno sabe que tiene que buscar. Es simple esto. Si uno detecta que la chispa, que el horno se tilda cuando arranca el magnetrón, uno desconectando el magnetrón, el problema desaparece. Entonces, lo único que tiene que hacer es saber a dónde va a parar la onda. La onda va a la cavidad, no va a ningún lado. Si la cavidad está agujereada, ojo con eso, puede haber un problema ahí. Si la cavidad no está agujereada, pero tiene el agujero del motor del ventilador, del giraplato, se saca el motor del giraplato y si desaparece el problema es porque estaba ahí. Se fijan en los grills, en los tornillos de los grills. Se fijan en esas cosas, no hay mucho lugar porque la onda va a la cavidad, no va para atrás ni va para ningún otro lado. ¿Queda claro? Esto parece una tontera dicho así, pero más de una vez a uno lo vuelve loco y uno se empieza a marear porque no tiene el concepto claro. La onda va ahí, la chispa se genera donde va la onda, busquemos qué hay que está haciendo chispas. ¿Está? No siempre se tilda la electrónica, a veces la chispa está y no se tilda nada, pero cuando se tilda te vuelve loco. Déjenme revisar si... bien. Bien, ya he dicho todo lo que tenía para decir hoy, lo he dicho. Creo que no me queda absolutamente nada.
No me queda absolutamente nada. He llegado, mira qué golazo, 5 minutos me pasé. A ver los otros muchachos que vienen. Impecable. Bueno, esto, Impecable. no digo esto, cualquier cosa muchachos lo consultan, es muy simple. Di todas las funciones y todos los trucos que hay. Y ahora me olvidé lo que iba a decir. Bueno, las próximas, que va a venir después de otras, vamos a hablar de lo que es la ventilación, que es muy importante, la parte de control. Esto me olvidé de decir. El microondas, el magnetrón calienta siempre al palo. No es que decir, ¿y cómo hace para descongelar? En el descongelamiento, la mayoría de las marcas lo hacen andar más o menos de un tiempo del 100%, lo conectan más o menos entre un 4 y un 5%. O sea, anda, no es que ande 5 segundos y descansa 95. Anda un segundo y, qué sé yo, y anda y se apaga 9, ponele, ¿no es cierto? Bien. Anda un segundo y se apaga 9. Eso es el descongelamiento. El descongelamiento es calentar muy lentamente. Al máximo, la mayoría de los hornos lo hacen funcionar el 100% del tiempo el magnetrón. Otras lo hacen funcionar más o menos el 95% del tiempo. O sea, lo hacen andar 95 segundos, por decir, y lo hacen descansar 5. ¿Está? Pero el magnetrón no tiene como la hornalla de la cocina un término donde nosotros le bajamos. No. Funciona al máximo y se apaga. Y cocina por promediación. La cantidad de onda irradiada, o sea, le damos onda al palo, la retiramos, el calor se desparrama en la comida, le damos onda de nuevo al palo, lo retiramos y se va. Y esa es la forma. Por eso es que cuando uno va, por ejemplo, no se puede calentar de cualquier forma todo. Un plato de fideos, por ejemplo, si ustedes lo ponen al mango, el plato va a salir, los fideos van a salir recontra caliente, a los 2 minutos están durísimos y fríos. Se hace lento. Lo mismo pasa con la carne y con todo lo que tenga que ver con harinas. Por supuesto, un té no importa, el té al palo. Si total es agua. ¿Está? Eso es lo que quería decir y quería decir otra cosa más que porque dije eso me olvidé. Pero nada, bueno, y después también eso iba a decir. Y lo último va a ser cómo reparar las placas electrónicas, que ahí es un punto donde tropiezan bastante. Lo mío terminó por hoy. Muy bien, profe, gracias. Bueno, muchachos, gracias por todo. Dimos comienzo a la primer clase de los mini cursos, las mini clases que van a recibir todos los socios de ATRE durante todo el año, semana por medio. En esta oportunidad, la semana próxima, va a estar Juan Chevasco. Calculamos que va a ser, por lo que tengo entendido, va a ser el miércoles 26 a las 20 horas. ¿Sí? Vamos a estar ahora, en este mismo momento voy a estar tirando lo que va a estar dictando. Esta clase fue grabada y la van a tener en breve el acceso a la grabación total del curso en la nube de ATRE, ingresando como siempre con su clave y usuario, van a tener acceso. Igualmente les vamos a tirar a todos los socios en los diferentes grupos, tanto en el WhatsApp de ATRE general y en el Facebook privado de socios, van a tener el link en cuanto nosotros ya hayamos subido la clase completa. Lo mismo las subsiguientes clases que se vayan dictando. Así que bueno, agradecido porque estén, espero que les haya gustado. Este es el nuevo concepto, rápido, fácil, al pie y bueno, es la idea. Muchachos, muchas gracias y que tengan buenas noches. Cuídense todos. Me olvidaba, recuerden la próxima ingresar con nombre y apellido para no tener problemas. Gracias, Nico, por todo. Un fenómeno lo tuyo. Agradecido de verdad. Chau, chau, chau. Chau.